Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar hoy con una clase de movilidad y flexibilidad. Vamos a trabajar bien suave, vamos a trabajar a conciencia, observando y sintiendo nuestro cuerpo y tratando de observar cualquier tipo de sensación que podamos ir teniendo. Comenzamos con los pies anchos de caderas. Generalmente tiene que haber una mano entre los pies. Solemos abrir el ancho de caderas muy amplio, así que vamos a tener en cuenta que entre una mano entre nuestros pies. Expando los dedos, siento la planta de los pies como se va enraizando sobre la tierra. Vamos a flexionar un poco las rodillas. Me fijo de que vayan hacia los dedos del centro, que no se me vengan hacia afuera, hacia adentro o hacia afuera, perdón. Me pongo de costado para que se vea. Activo mi centro para que no haya este movimiento en la cadera. Y desde acá llevo las manos detrás de la cabeza y vamos a comenzar muy suave. Me voy a centrar en mis cervicales y mis dorsales. Voy a inhalar, abro el pecho, abro codos, elevo el mentón. Exhalo, llevo el mentón al pecho y llevo los codos en dirección hacia el piso. Bien suave, inhalo. Exhalo. Trate de tener la conexión en todas las partes de mi cuerpo. Tanto en la planta de los pies, en mi cadera, para que no haya movimiento, en la zona lumbar. Abro codos, expando pecho, intento ir bien arriba. Exhalo. A medida que voy sintiendo que mis articulaciones empiezan a estar disponibles, intento hacer el movimiento más grande. Sostengo la cabeza cuando voy hacia atrás, alargo el cuello. Una más, lo más grande que pueda. Ya, el ojo. Ahora voy de frente para que se vea. Voy a cruzar mi pie derecho por adelante del izquierdo. Entrelazo los dedos y voy a elevar los brazos. Acá activo el centro para que no se vaya la cola hacia atrás. Inhalo profundo y cuando exhalo voy hacia el lateral izquierdo. Alargo el cuello, sostengo la cabeza. Trato de que no se me rote el pecho hacia el piso, que vaya bien hacia el frente. Las manos quieren ir más lejos todavía. Siento cómo se expande todo mi lateral derecho. Exhalo, vuelvo, cambio de lado, elevo los brazos sin arrastrar los hombros hacia arriba, inhalo y voy hacia el lado derecho, sigo respirando bien profundo, tratando de expandir el lateral, alargo el cuello, respiro profundo. Exhalo y vuelvo. Desde acá vamos a abrir las piernas bien ancho. Voy a rotar los pies a una diagonal y voy a flexionar las rodillas, siempre observando que cuando flexiono vayan hacia los dedos del medio, que no se me vengan hacia adentro. Voy a meter cola y desde acá inhalo, subo los brazos, se enfrentan las palmas. Exhalo, flexiono rodillas y bajo con los codos a la altura de los hombros. Y subo, inhalo, se enfrentan las palmas, meto cola, me alargo sin llevar hombros hacia las orejas, exhalo, bajo. Cada tanto me voy observando, me voy mirando las rodillas para que no se vayan hacia adentro, puedo mirarme los codos para mantener la línea de mis hombros. Activo bien las piernas, alargo mi columna. Vamos con una más. Me voy a llevar las manos sobre las rodillas. Si necesito puedo abrir un poco más las piernas. Desde acá, inhalo al centro, cuando exhalo bajo el hombro derecho. Roto hacia el lado izquierdo y vuelvo inhalando. Exhalo y voy hacia el otro lateral.
Vuelvo al centro, alargo lateral derecho, roto, miro arriba y atrás. Una más a cada lado. Exhalo. Vuelvo al centro, alargo rodillas y cierro las piernas. Bien, la siguiente posición va a ser con las piernas abiertas, un poquito más ancho del borde externo de mis caderas. Llevo las manos hacia las caderas. Si necesito puedo trabajar con las rodillas un poquito flexionadas. Lo mismo, no se me vengan hacia adentro. Si no, trabajo con las piernas extendidas, pero bien suave porque no estamos bien entrados en calor. La idea es poder aflojar y relajar de a poquito. Alargo la espalda y voy a hacer como si fuera una bisagra desde mi cadera. ¿Sí? Si siento que trabaja mucho mis piernas por detrás, flexiono rodillas. Desde acá voy a bajar con la espalda derecha lo más abajo que pueda. Voy a sostener, alargo el cuello. Trabajo suave, trabajo con cuidado, cuidando mi cuerpo. Y en la siguiente exhalación voy a relajar, suelto, torso, cabeza, brazos. Me tomo de los codos. Recuerden que puedo trabajar con las rodillas semiflexionadas si necesito. Suelto el peso de mi cabeza. Y me suelto los codos. Llevo las manos nuevamente a mis caderas. Y ahora voy a ir subiendo vértebra a vértebra para volver a extender mi columna. Y desde ahí subo desde mi cadera y vuelvo arriba. Bien, vamos a volver a bajar. Ahora con los brazos arriba. Si por tener los brazos arriba de mi torso siento una tensión en el cuello y hombros, puedo trabajar una pequeña diagonal adelante y relajo la zona de mi cuello. Desde acá vuelvo flexionando desde mi cadera. Las manos se enfrentan entre sí. Voy a bajar hasta donde pueda, con la espalda bien derecha. Repito, puedo flexionar rodillas si necesito. Cuido mi cuerpo, trabajo suave. Y al exhalar, relajo torso, cabeza, brazos. Y ahora la idea va a ser, me puedo tomar por detrás de los gemelos o puedo entrelazar dedo índice y mayor con el primer dedo del pie. Y desde acá suelto torso, cabeza, me puedo quedar acá y si veo que puedo bajar un poquito más, flexiono codos hacia afuera y trato de plegarme hacia las piernas. Bien suave. Trato de ser consciente de manejar la intensidad con la que estoy trabajando, de no sobreexigirme, de cuidar mi cuerpo. Trabajo con mi ansiedad, trabajo con la regulación de las tensiones. Y en la siguiente exhalación suelto los brazos, vuelvo a extenderlos y subo redondito vértebra a vértebra hasta llegar con la espalda derecha y desde ahí subo. Si necesito flexiono un poquito las rodillas y aflojo. Bien, para el siguiente ejercicio yo voy a tener un almohadoncito a mano porque lo voy a utilizar para ir rodillas al piso, así que si quieren pueden agarrar también. Vamos a volver a separar las piernas ahora más grande. Los pies siguen apuntando hacia la diagonal y voy a intentar de seguir con el trabajo de meter cola hacia adentro y que la pelvis avance. Flexiono las dos rodillas, puedo trabajar manos en el piso o puedo usar algún elemento que me dé un poco más de altura. Desde acá voy a ir hacia el lateral izquierdo, suena la cadera, paso por abajo y voy a ir hacia el lateral derecho. Cuidado acá la rodilla, que no se me venga hacia adentro. Si necesito puedo trabajar con el talón un poquito hacia arriba. Y voy lado izquierdo, empiezo suave y lado derecho.
Intento mantener la espalda derecha. Recuerden que pueden usar un elemento para estar más cómodos, cómodas. Voy a intentar inhalar cuando paso por el centro. Exhalo cuando bajo. Voy suave. Adapto el movimiento a lo que mi cuerpo pueda hacer hoy, en este momento. Y ahora voy a ir hacia el lateral derecho. Voy a rotar mi pie izquierdo. Roto mi cadera, roto mi torso. Y voy a apoyar rodilla izquierda en el piso. Voy a poner en una pequeña diagonal para que se vea el ejercicio. Avanzo con la cadera. Bien adelante y traten de que no se rote hacia afuera. Palma con palma. Voy a ir a cruzar codo izquierdo por arriba de la rodilla derecha. Trato de que el codo derecho quede apuntando hacia arriba, los antebrazos alineados. Alargo la espalda. La mano derecha empuja a la izquierda, roto un poquito más, miro hacia arriba. Puedo relajar el pie izquierdo apoyando el empeine. Respiro. Si siento mucha tensión o mucho dolor, aflojo un poquito. En la siguiente exhalación, aflojo. Voy a volver a poner de lateral. Sigo con la cadera al frente. Elevo torso y voy a ir con la mano izquierda a tocarme la pierna izquierda a la altura donde llegue. Elevo el brazo derecho, mi pecho empuja hacia arriba, elevo el brazo, arqueo la espalda, pero intento no estar tirando el peso hacia la cadera, sino estar elevando el torso bien hacia arriba. Sostengo, abro el pecho, sostengo la cabeza, alargando el cuello. Respiro una vez más, bien profundo. Exhalo, aflojo. Y ahora voy a apoyar mano derecha por dentro del pie derecho. Flexiono la rodilla izquierda. Me puedo quedar acá y si no, con la mano izquierda voy a tomarme del empeine y sostengo. Si llevo la cadera un poquitito hacia atrás, va a aflojar el estiramiento. Si no llego a tomarme del pie, no importa. Trabajo suave. Espalda derecha, cadera abajo. Puedo usar también alguna soguita para tomarme del empeine. Exhalo, aflojo, apoyo el pie y ahora voy a llevar la cadera hacia atrás y me voy a sentar con la cola en el piso. El pie queda por el lado de afuera. Alargo los brazos, inhalo y cuando exhalo me voy a plegar sobre la pierna. Si me tira mucho, trabajo con la rodilla un poquito flexionada. Acá relajo torso, cabeza, brazos. Intento mantener la pierna relajada, flojita. Respiro profundo. Siempre trato de mantener una postura que me quede cómoda. Estamos trabajando con posturas que estamos manteniendo. Tengo que poder mantener. Por eso si siento mucha tensión, mucha elongación, aflojo un poquitito. En la siguiente exhalación, apoyo las manos en el piso y me ayudo a volver muy suave. Vuelvo sobre la rodilla izquierda. Vuelvo con la cadera adelante. Apoyo los deditos del pie izquierdo. Apoyo talón en el piso. Y voy a ir ahora hacia el otro lado. Roto. Apoyo
Metatarso del pie derecho, apoyo rodilla. Junto palma con palma, puedo relajar el piecito atrás. Alineo los antebrazos y voy a rotar apoyando el codo derecho sobre rodilla izquierda. Alineo un antebrazo arriba del otro. Bajo con la cadera, alargo la espalda, miro el techo. Respiro. Busco una postura cómoda. En la siguiente exhalación, vuelvo primero con el torso al centro y luego elevo el torso. Mano derecha busca la pierna atrás, a donde llegue. Abro el pecho, elevo brazo izquierdo y voy arriba y atrás. Respiro. Me empujo con mi pecho hacia arriba. Mantengo una posición cómoda, donde esté trabajando, pero no esté doliendo. Exhalo, aflojo. Mano izquierda se apoya por dentro del pie izquierdo. Flexiono rodilla derecha, puedo trabajar trayendo el talón hacia la cola o puedo agarrarme con la mano el empeine y avanzar el talón hacia la cola, dependiendo de mis posibilidades. O puedo usar una bandita en el empeine y trabajo trayendo el talón a la cola. Alargo la espalda, respiro profundo. En la siguiente exhalación, bajo el pie. Y ahora voy a llevar la cola hacia atrás hasta sentarme en el piso. Queda el piecito por fuera. Puedo trabajar con rodilla flexionada o extendida. Inhalo, elevo los brazos. Y cuando exhalo me pliego hacia la pierna, relajo torso, cabeza, brazos. Busco una posición cómoda, respiro, me ayudo con la exhalación a ir aflojando, ir soltando tensiones. Y en la siguiente exhalación me ayudo con las manos a volver suave. Bien, ahora saco el piecito y me voy a ir a 4 apoyos. Puedo utilizar el almohadoncito debajo de las rodillas. Apoyo los empeines. Avanzo con la mano izquierda bien adelante y con el brazo derecho voy a pasar por debajo hasta apoyar el hombro en el piso. Apoyo la cabeza y voy a llevar mi mano izquierda a la espalda. Desde acá trabajo con mi hombro intentando ir hacia atrás. Respiro. En la siguiente exhalación apoyo la mano izquierda enfrente de mi rostro, empujo el piso y vuelvo. Y ahora vamos hacia el otro lado. Avanzo la mano derecha bien adelante, cruzo izquierda, apoyo hombro, cabeza. Y voy a llevar mano derecha detrás de la espalda y abro mi hombro bien hacia atrás. Sostengo, respiro. En la siguiente exhalación, llevo a mano derecha al piso, a la altura de mi rostro, empujo el piso, vuelvo a 4 apoyos, llevo la cola hacia los talones y me siento. Si no me queda cómoda esta postura, me siento con las piernas hacia adelante. Acá voy a estar tratando de no sacar cola hacia atrás. Entrelazo los dedos por detrás de la espalda, las manos van a empujar
hacia el piso y van a intentar separarse de la espalda. Y ahí voy a sostener. Cuidado de no llevar la cabeza hacia atrás. Bajo el mentón, alargo el cuello y sostengo. Sostengo intentando inhalar hacia el pecho. Lo mismo, busco una postura cómoda que no me esté generando tensión. Siento cómo se abre mi pecho, mi pectoral. Esta es una postura que nos va a ayudar a abrir un poco el pecho, de tanto tiempo que solemos estar por ahí con los hombros hacia adelante. Nos va a mejorar la postura. Y en la siguiente exhalación suelto los brazos, muevo un poquitito hombros en circulitos hacia atrás, hacia adelante. Voy a hacer circulitos por adelante con la cabeza, por si se generó alguna tensión en mi zona dorsal y cervical. Y suave voy aflojando. Bueno, espero que les haya gustado la clase, que se sientan bien y nos vemos la próxima.